Hola, buen día una vez más. Hoy tenemos un tema muy importante que es área de sexología, área de ginecología. Y para ello tendremos al doctor Gabriel Flores Borja de Cartagena, ginecobstetra de la Universidad de Cartagena y a su vez diplomado en sexología humana por la Universidad del Norte de Barranquilla, donde yo tuve el honor de fue justamente ser su profesor en este diplomado y en otros que salieron años más tarde. Fue unos momentos bonitos y ahí nos conocimos y empezamos a trabajar en este común mundo de áreas médicas dentro del holístico integrador para que haya sexología, para que haya ginecología, psiquiatría, urología, médicos generales de familia, en fin, esa gran familia, ese gran árbol frondoso galénico como en la medicina. Para ello, repito, estaremos entrando en segundo ya de izquierda con el doctor Gabriel Flores, ya que la temática es muy importante en el día de hoy. ¿Qué ocurre en este tema de psiquiatría y de sexología? Y de ginecología y de psiquiatría. Algo muy importante. Creo que todos vimos el mensaje. El mensaje era claro. Ginecología y sexología, dos mundos opuestos. Pero no, son dos mundos unidos. Porque al decir las palabras opuestas me equivoqué. Hablaba de un tema que es ansiedad y sexualidad. Sí que son dos mundos opuestos, pero eso es de otro día que comentaremos con vosotros. Hoy es la temática de la unión entre ginecología y sexología, que son dos mundos comunes. Los invito a la ansiedad y sexualidad, dos mundos opuestos, ya que ha salido el nombre, pues yo considero que es muy importante. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos nosotros? Intentar enregar, de ser posible, transmitir con intenciones válidas y sobre todo que tengan ustedes un concepto de la integración en tantas áreas galénicas que nos sirven en sexualidad. Hay una frase que dije en otro Instagram con el doctor Raúl Lozano, con España, creo que hace justamente 8 días, donde le comentaba, para ser exactos, que el primer sexólogo es el ginecólogo. ¿Por qué es el primer sexólogo el ginecólogo? Porque sencillamente la mujer tiene mucha más facilidad de contacto y de integrarse con su médico en ginecología y comentarle los problemas sexuales, como espero cuando Gabriel se incorpore veamos, dentro del área ginecológica y conmigo dentro del área sexológica. Ahí está la gran unión, la gran base de concentración de trabajo. Y a su vez también es importantísimo valorar cómo en el área de sexología hay otro punto común, la parte psicosomática. Ahí entra psiquiatría, sexología y ginecología. ¿Por qué? Porque la psicosomatización de muchas situaciones nos lleva a algo elemental, de cómo la persona puede, por algo somático, llegar a tener, no una patología, pero sí, convertirlo en una área clínica por una parte orgánica que es psicógena. Es decir, ejemplo, un vaginismo puede ser producido por una tensión, por una situación, obviamente, de estrés o de ansiedad en la mujer. Y esto la lleva a que haya una situación psicosomática. Bien, al margen de todo esto, también decía algo muy importante, que mientras contactamos con Gabriel, puede servirnos, y es ginecólogo, el primer sexólogo. Totalmente de acuerdo. ¿Y quién es el primer psiquiatra? Lo reitero. El pediatra. El pediatra es el primer psiquiatra, puesto que es el que atiende a los niños con toda su problemática, a veces de enuresis, de asma psicógena y otras temáticas que lo llevan a que ese niño solo sea el espejo de los problemas de los padres. Por tanto, primer psiquiatra, el pediatra. Y evidentemente, el primer sexólogo, el ginecólogo. Muy importante para todos nosotros, porque nos da conceptos, nos da ideas
nos sirve sobre todo para valorar casos clínicos. Vemos que el querido doctor Gabriel presentando algún problema de conexión, lo cual, pues hombre, sí pedimos excusas, pero todos sabemos que no es nuestra frase que me molesta, decir culpa, pero digamos nuestra responsabilidad. Él no está en Bogotá, se encuentra en Cartagena, alguna dificultad que haya con el terreno, con la figura de impedimento, pues estaremos esperándole. Sin embargo, a través de aquí, sigo transmitiendo conceptos comunes a la espera que nuestro querido doctor Gabriel Flores Borja salga. Pero bien, mientras esto ocurre, hablemos de sexología y ginecología. Dos mundos comunes, indudablemente. Pero al margen de ello, ¿qué hay para valorar en estos momentos? ¿Hay el deseo sexual hipoactivo? Tanto en el hombre como en la mujer. Hay algo vital en el área de ginecología, que es la parte de la mujer después de tener su hijo. La sexualidad en el posparto, la importancia de ella. Ahí es donde entran un trinomio de área ginecológica, área sexológica y desde luego área inclusive psiquiátrica ante la posible depresión posparto. Pero dejémoslo simplemente de una forma. Dejémoslo en el concepto de esa figura donde la mujer cree que ha perdido algo de belleza, cree que está todavía con la temática de el horror del parto, el temor, el dolor, llamémoslo como queramos, cada uno tiene su mundo, cada uno es un universo. Y en esa sensación, de la actualidad postparto, la doctora Patricia Valencia, quien también es del grupo nuestro de la Central Médica de Sexología, en el área científica, como asesora científica, igual que el doctor Gabriel Flores. Y tocamos mucho la importancia de cómo la mujer debe superar, o al menos entender la problemática de su sexualidad tras el posparto. Primero, hay figuras donde hay los terrores a volver a quedar embarazada. Los horrores a que una posibilidad de una relación sexual vuelva a dejarla embarazada. Hay casos más lejanos donde la mujer siente verdadera fobia por el hombre o al menos por el área sexual en recuerdos, sobre todo cuando son primíparas, se entiende por primíparas cuando son la primera vez que han tenido a su hijo, se entiende como tal, hombre, la figura donde el terror de lo que venga puede ser mucho más delicado. Entonces, valoremos la importancia. Un tratamiento psicológico, porque los psicólogos se dan cuenta mucho, son bienvenidos, están integrados con nosotros, los que están en el área de sexología, que es al mundo que nosotros nos referimos. El de estar con ellos y tener esa posibilidad nos lleva a que haya un tipo de terapia en la cual no solamente ya sea ginecología, psiquiatría, psicología y sexología, evidentemente, para que esa mujer se sensibilice de que su problema de dolor, su problema de repetir, su problema de qué va a pasarme después del embarazo, aquí hay en tres áreas. Una, la sexual, otra, la estética y otra, la social. Inclusive la laboral, repito. Porque todas ellas llevan a un punto común. Y ese es la boca una vez que ha tenido su hijo. Hay dolores que no son amores, diría el poeta. Y esos dolores son los que producen situaciones como coitalgias o dolores en el coito a través de la realización sexual o de la relación sexual, pero que evidentemente, pues, en el posparto son más frecuentes. Y por ahí, de momento, hemos dado unas orientaciones, unos conceptos, hemos compartido inquietudes, ya que el doctor Gabriel Flores, bienvenido Gabriel, lo tenemos en pantalla afortunadamente, si no el soliloquio mío hubiera sido a lo mejor algo aburrido o al menos no tan bendecido como es con tu presencia. Buenos días Gabriel, ya presentado quién eres, cómo eres, me ha dado tiempo de explicar, inclusive que tuvimos el honor de conocernos en la Universidad del Norte, cuando tuve el placer de ser tu profesor en esa primera promoción del Diplomado de Salud de Sexología Humana en la Uninorte. Adelante Gabriel, buen día. Buenos días, gracias Carlos por esa
amable presentación y pues entremos en materia inmediatamente. La unión de la sexualidad con la ginecología, como ya bien lo mencionabas tú, uno de los primeros sexólogos es el ginecólogo, porque es más fácil para la mujer generar la primera consulta que para el hombre. Y se da por ciertas razones. Primero, una mujer desde 15 años de edad, pongamos, hasta los 50 años de edad, va muchísimas más veces a consulta con el ginecólogo por diferentes situaciones que el hombre entre 15 años a 50 años con el urólogo. Entonces, es más fácil establecer vínculos de confianza con el ginecólogo que el hombre con el urólogo, por obvias razones. Dentro de ellas, una de las razones culturales. Entonces, en ese ambiente de confianza, se puede generar los espacios necesarios y crear las condiciones necesarias para comenzar a investigar o para que la paciente manifieste su inconformidad en el área de la sexualidad. Esto, lógicamente, hay que enmarcarlo en muchísimas condiciones que afectan el que la paciente pueda manifestar algo al médico. Hombre, Gabriel, sinceramente, gracias por tus palabras, porque antes de que entraras al aire, estaba expresando justamente eso, de cómo la integración tan intrínseca y también llevada, porque podemos decirlo que también llevada, al menos en nuestros estudios que hemos hecho tú y yo, campos que hemos trabajado tú y yo, entre sexología y ginecología. También comenté antes, lo que me alegra mucho haber reafirmado, de que conformes, aunque sea otro tema, el primer psiquiatra es el pediatra, cosa que te gustó un día que lo hablamos, me recuerdo, en un congreso, te encantó la figura de que ambos sacamos, de cómo tú lo acabas de conformar, sin estar de acuerdo a comentarlo como ginecólogo, y yo como sexólogo y como psiquiatra lo afirmé antes. Claro que es lo que tú has dicho, potenciando y profundizando más que yo, es la integración de la paciente con su ginecólogo por los años y no la necesidad de ir puntualmente por una patología, por una duda sexual, por una inquietud a otra área médica donde no hay esa confianza de tiempo como es con ginecología. Es un privilegio, por decirlo de esa forma, que tenemos los ginecólogos, porque perfectamente sabemos que el aspecto de la sexualidad de la persona se puede afectar por unas situaciones o patologías completamente diferentes a lo que puede ser ginecología o que puede ser urología. Por ejemplo, una persona que tiene un problema de un disco vertebral, tiene una hernia discal, tiene un dolor lumbar que lo imposibilita para deambular, que lo imposibilita para ciertos movimientos, pues lógicamente va a tener trastornos en el desempeño de su vida sexual. Sin embargo, al ortopedista o al neurólogo que atiende el caso, no se le manifiesta: doctor, este dolor me está acarreando este problema en mi vida conyugal. Pero sí se puede de una manera más fácil con el ginecólogo. Entonces uno debe investigar siempre con la mujer cómo está el aspecto de su vida sexual, de una forma natural, franca, directa, que no se preste a malos entendidos. Bueno, y este ginecólogo, ¿por qué me pregunta tanto de mi vida sexual? ¿Qué interés tiene él? Entonces, hay que ser muy cauto. Ahí te hago una interrupción como los tiempos de la clase magíster de la universidad. ¿Por qué? Acabas de dar en una diana, acabas de dar en un pensamiento diana, o en un efecto diana importantísimo, como la transculturalidad negativa. Un médico jamás en su consulta
hace preguntas si no es por un voyerismo, ¿no? Claro, Que ya es malpraxis. Pero claro. en una situación normal, si vamos a hablar de sexualidad, no le vamos a hablar, señora, y usted que está en Cartagena, ¿cómo hace la arepa huevo también hecha con una poquito de carne que en Barranquilla solo la ponen con arepa huevo y la carnecita? Con cariño para ambos sitios, mi recuerdo, por eso lo digo. No, no vamos a preguntar por eso, por la arepa huevo. Vamos a preguntar para su calidad de vida sexual, trilogía. Sobre esa base es que vosotros, como nosotros, quizás nosotros ya es más lógico porque cuando se va a un sexólogo a nivel de consulta, se saben que el motivo de esa consulta es sexología. Pero con vosotros hay una figura envuelta, una figura que diríamos oscura, que tenéis que sacar, tenéis que poner luz, porque no es tan clara y a lo mejor una consulta y dime si no, del tipo ginecológico, simplemente es un problema de vaginismo o coitalgia, se convierte en consulta ginecológica, pero el origen es sexológico. ¿O me equivoco? Sí, sí. Un caso de vaginismo perfectamente llega a donde el ginecólogo por dolor, por dolor. Entonces, allí debe uno comenzar a investigar cuál es la causa del dolor, que es una patología bastante frecuente y muchas veces es un rompecabezas muy difícil de armar. La causa del Bravo, dolor pélvico, bravo, ¿ya? correcto. Indudablemente, entre mejor sea la salud genital de la mujer, ya ahí tocamos un poco más de ginecología, mejor va a ser la salud de su vida sexual. ¿Por Bravo. qué? Porque la vida sexual se va a ver alterada por circunstancias de dolor pélvico, que lo acabamos de mencionar, por un flujo vaginal molestoso, por una inapropiada aceptación de sus genitales, si en caso de pacientes que tienen labios menores prominentes o la paciente tiene algún desagrado con su cuerpo. Algunas enfermedades bacterianas pueden producir olores característicos de ella, pero son desagradables. Entonces eso puede afectar el desempeño por vergüenza de ella o por desagrado de su pareja. Totalmente de acuerdo contigo en esa parte, pero hay un punto, Gabriel, que me gustaría reafirmaras, ya que lo toqué mientras te esperaba. Y hablabas de la sexualidad. Yo tengo una conferencia bastante válida que es la sensoperceptividad tras el posparto. Diríamos que es esa área de sensualidad y de sensibilidad que tiene que tenerse con la mujer recién parida para que retome una vida sexual. Pero este no es el caso. Ahora hablo directamente de cómo explicaba, comentaba, más que explicar mientras tú llegabas a pantalla, de la mujer tras el parto puede llegar a tener terror al sexo, dolor por el sexo o tener aversión al sexo, hablando técnica y psiquiátricamente. Y eso todo es producido en muchas ocasiones por una falta de información, de psicoeducación o de culturalidad negativa. Y me gustaría que me respondieras a esas tres preguntas. Gracias. Carlos, allí intervienen todos esos factores que tú has mencionado. Interfieren todos. Mira, en un parto vaginal, bueno, hay que hacer una episiotomía y luego hay que suturar la pared vaginal. Eso lógicamente va a generar una cicatriz que ya interviene allí el proceso de cicatrización propia de la paciente, interviene la técnica de sutura, si es un parto de urgencia, si es un parto con alguna complicación. Bueno, allí interviene cómo va a quedar la reconstrucción de los genitales. Eso, si no queda en buenas condiciones, puede producir coitalgia. Entonces, Correcto. la paciente, al reiniciar su vida sexual y experimentar dolor, va a crear un rechazo hacia la relación sexual. Este puede ser un punto. Otro punto podemos analizarlo en la famosa depresión postparto, que no es tan infrecuente como se pudiera pensar. Entonces, esa depresión postparto puede llegar a una hipoactividad sexual, a un bajo deseo sexual.
Y esto debe atenderse médicamente con toda la urgencia y la importancia del caso. No se debe dejar esperar, vamos a esperar a ver si esto se mejora, porque las situaciones... Bravo. No es una cuestión de lo haremos en 15 días, lo haremos en 5 días y puede ser en 3, porque la sexualidad está relacionada con la salud física e inclusive la salud mental de la paciente. Otro factor que interviene para, en esta situación del posparto es la concepción educativa y cultural religiosa que tiene la mujer de su propio cuerpo y de la maternidad y de su fertilidad. Ella acaba de salir de un proceso en que se ha convertido en madre. Eso puede satisfacer muchas necesidades que ella tenga desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista religioso inclusive, y entonces la sexualidad, como ya cumplió su proceso de procreación y ya es madre, entonces el aspecto lúdico, el aspecto erótico pasa a un segundo plano y ya no es de su interés dedicarse a las relaciones sexuales. Prima la crianza del niño y su satisfacción porque ya ella es madre, ya está realizada. Entonces, las prioridades cambian en ese momento. Allí se necesita, desde luego, la comprensión y el conocimiento de su pareja de las situaciones que se están viviendo. En caso de que haya un disconfort, de que haya alguna molestia, tanto de cualquiera de los dos de la pareja, pues se debe buscar ayuda profesional inmediatamente. Inmediatamente. Gracias. No, tú sabes exactamente igual que yo que en la historia psicosexual, que hablemos un poquito de la historia psicosexual. A ver, cuando hablamos de historia psicosexual, queridos seguidores, no estamos hablando de un cuento de hadas, ni de la noche de verano. No, estamos hablando de una realidad clínica, seria, profunda, integradora, interesante y además muy importante. Porque ¿cuántas ocasiones en la historia normal clínica se habla de usted respira bien, usted tiene buen, vamos, come bien, tiene apetito, usted tiene sus funciones de tipo defecar y orinar perfectas? Y cuando se habla de sexualidad, hay veces que ni se toca el tema. Porque la importancia, y aquí quiero dar constancia una vez más, tú sabes que desde la universidad y en otras universidades en España, que doy mis clases también, reafirmo y confirmo la importancia de una historia psicosexual que aunque sea más pequeña de la grande, sea primaria o sintetizada, para que el médico pueda conocer, controlar, diagnosticar e informar a la paciente sobre sus problemas sexuales. Entonces, viendo ese concepto de una historia psicosexual, aunque sea de 5 ítems, de 10 ítems, alguien me preguntaba, ¿cuál de la universidad? Profe, pero es que el problema está en que no tenemos tiempo. Entonces hay una frase muy española que la decíamos hace 8 días con Raúl Lozano, que tú bueno lo viste. Hay tiempo, maestro, hay tiempo. Si no se alcanza en la primera, se alcanza en la segunda entrevista o en la segunda consulta, como la queramos llamar. Lo que no se puede dejar a la paciente colgada con una inquietud o con un problema sexual que después se convierte en disfunción sexual. ¿Qué opinas? Las inconformidades en el desempeño de la vida sexual están muy relacionados con la formación y la educación que tiene la persona. Y la educación comienza desde el propio hogar. De ver una persona cómo se manifiestan las muestras de cariño, de aprecio entre los padres, cómo se relaciona con sus hermanos y luego cómo se dirimen las diferencias que hay de pareja entre papá y mamá. Ahí comienza uno a labrar lo que uno va a hacer 20 o 30 años después. Seguimos con el colegio, con los compañeros del colegio, seguimos con la educación del bachillerato y la formación en la universidad, que si bien ha mejorado mucho en los últimos años, pero también hay muchísimas falencias todavía. Entonces,
no se entiende bien cómo se desarrolla el aspecto emocional, no se desarrolla la inteligencia emocional. Y llegamos a una sexualidad, por decirlo así, una sexualidad de las relaciones interpersonales, de las relaciones sociales, por los medios de comunicación, por la presión social, por la moda, etcétera, etcétera. Esto hace que el aprendizaje de la persona no sea el mejor, no sea el más adecuado. Luego, en el ejercicio de pareja, aparece toda esta deficiencia. Y volvemos al punto principal. Cada vez que haya una inconformidad, uno debe buscar ayuda profesional. No conformarse con lo que leí en la internet, no conformarse con lo que me aconsejó una amiga, no porque es que yo sé, no. El conocimiento que tiene cada quien de su sexualidad es eminentemente y mayormente práctico, la experiencia que le ha tocado vivir. Pero el Ahí, conocimiento científico muy poco lo aprovecha la gente, porque se compran libros de cómo darle la mamila al bebé. ¿Cada cuánto tiempo tiene usted que bañar a su bebé? ¿Cada cuánto tiempo tiene que cambiarle el pañal? ¿Qué clase de champú debe comprar para su bebé? Pero la gente no busca libros de ayuda científicos que digan, así desarrollamos inteligencia emocional y así podemos ayudarlo a que usted tenga un mejor desempeño en su vida sexual. Y estoy hablando de libros que sean serios, científicos, porque de todo se consigue, sin ninguna preparación científica y sin ningún criterio serio, real, que sirva adecuadamente para la ayuda de la persona. Gabriel, yo diría, reafirmando tus palabras, y no es que nos queramos regalar piropos entre tú y yo, sino que estamos hablando de un tema muy serio que a muchas personas le puede afectar su vida familiar, sexual, inclusive laboral y hasta social. Pues bien sabemos que una temática de la angustia sexual, de una disfunción o de un problema sexual, puede afectar la vida laboral, puede afectar la vida personal y sobre todo inclusive la familiar, con hijos y con esfera de familia general. Ahora bien, has tocado algo vital. Desgraciadamente estamos en un momento en que hay una decadencia académica y no por lo que nos podamos considerar académicos, y luego lo digo con todo orgullo, no, porque hay una tendencia general, global, facilitadora, como es de ganar el dinero fácil, también lo hay en buscar el doctor buscador. Doctor buscador, oye, vamos a ver, el doctor buscador, por no dar nombres, ni los libros facilones, por no dar nombres, ni lo que dice la vecina del quinto, como la película española, por no dar nombres, y sobre todo, aplicar, ojo a esta, la irresponsabilidad de aplicar un concepto no basado en la medicina, basada en la evidencia, palabra básica de atención primaria, y Claro. aplicarlo porque la vecina me lo dijo, o porque me encontré este libro en el Transmilenio, o porque resulta que estaba en X almacén de cadena más barato. Eso es la mayor barbaridad que pido, por favor. Piensan a partir de ahora, quizás la conclusión más válida de nuestras seguidoras y seguidores, es que el conocimiento médico, el conocimiento profesional en cualquier colectivo se basa en los claustros de la universidad, en los claustros de institutos, de trabajos y estudios serios, pero no en comprar es que el más barato, más simpático o está de moda, porque a ver, señores, la influencia no está en manos de los que influencian, la influencia está en manos de los que saben y pueden ayudar. Corrígeme si me equivoco. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, una cosa es la moda y la fashion, por decirlo así, de esta palabra, de lo superficial y de lo light y de lo que está de moda, entre comillas, ¿verdad? Y otra cosa es el conocimiento científico o serio. Yo les digo a mis pacientes, vamos a suponer que en su casa el refrigerador no enfría. ¿Usted qué hace? ¿Le pregunta a la vecina o llama un técnico de refrigeración?
Y preferiblemente que sea un técnico de refrigeración graduado en una escuela técnica o en cualquier parte, pero que pueda certificar que está capacitado para eso. Entonces, la nevera no importa realmente, porque la nevera, pues la semana que viene compramos otra. Listo, ponemos la tarjeta de crédito o la fiamos de alguna forma conseguimos otra nevera. O la pedimos prestada. Pero en cuanto a la calidad de vida sexual, eso muchas veces es muy difícil recuperar. Es muy difícil recuperar porque la cuestión no es solamente física, la cuestión también es emocional y afectiva. Y Y deja huella. Y deja huella. entonces, allá vamos, es que las cicatrices físicas se pueden extirpar, pero las cicatrices emocionales y afectivas perduran muchísimo más en el tiempo y a veces es supremamente difíciles de quitar. Y eso tú como psiquiatra lo sabes mejor que yo. Tienes toda la razón. De ahí viene la importancia de la sensoperceptividad en sexualidad. Sensibilidad y perceptividad es una forma, diremos, cognitivo-conductual, por decirlo de alguna forma más coloquial. Dentro del academismo, las expresiones, válgame Dios de no ofender ninguna de ellas, desde luego que no, pero simplemente esa figura donde tenemos que valorar la sensibilidad. Yo te digo una cosa, Gabriel, vamos a ir más rápidos. Cambio de giro, como una de sus cirugías, cambio de plano. Verás, hay un camino muy lindo que se llama imaginación. Nos produce todos los sentimientos. Ese camino lleva a la sensibilidad. Estás más sensible si estás con una imaginación positiva, como estás más negativo si estás en una imaginación que no te favorece. De ahí pasamos a la sensualidad. Repito, a la sensualidad después de la sensibilidad. Valoramos cómo es ese aleteo de mariposa, y no es que me ponga poético, pero valoramos ese aleteo de mariposa, de la caricia sutil, bonita, suave, casi subliminal con el pelo, ¿verdad? Mano sin querer. Y pasamos a la sensualidad, donde ya empezamos a aplicar unos movimientos y unos conocimientos y unos razonamientos, por eso que decíamos antes de la conductividad, donde la persona dice, oye, ya la mariposa está aquí, ya llegué, soy yo. Y hay el intercambio o produces con inducción seductora, que no con imposición, sino sería agresión, e introduce ya la figura de una sensualidad más profunda. Y de ahí se pasa a la sexualidad. Pero que mientras ese camino de la sensualidad avanza, por otro lado, llega un frondoso río como tu maravilloso Magdalena en el Caribe, que le da el erotismo. Y a ese erotismo a veces le llegan unas nubes doradas preciosas que se llama morbosidad. Y todo ese conjunto armónico, voluntario, provocado, pero de mutuo acuerdo, quizá por alguien más potenciado que por otro, pero aceptado por ambos, es lo que lleva a un encuentro sexual. Y no me quedé en las madreselvas en flor, simplemente expliqué los caminos para llegar a ello. Eso es lo que quería comentar. Mira, hace una semana me gané unos buenos aplausos con una frase tuya que la acabas de mencionar hace un momento. Dije, en un grupo que estaba dando una charla, dije una frase que es tuya. La sexualidad se torna aburrida y comienza a no gustarnos cuando la imaginación desaparece. Bravo. Porque entonces se hace monótona. Ya yo me conozco todo esto al derecho y al revés. Ya yo sé cómo es el camino. Sí, pero ¿y es que ese es el único camino que hay? Esa es la única sensación que puede despertar esa emoción que sientes y no hay otros aromas que te puedan llevar a otros mundos y no hay otros sonidos que pueden ser musicales, pero pueden ser una voz
cálida en el oído que te lleve a mundos insospechados. Entonces, allí interviene la imaginación. Pero caemos también en el campo de la educación y volvemos a lo que habíamos hablado al principio, de la educación y de la cultura. En nuestro medio se es más permisivo con el hombre que con la mujer. El hombre tiene más libertad de explorar su sexualidad que la mujer. Triste realidad, ¿Ah? por favor, sigue. Entonces, y eso para mí es un contrasentido. Para mí eso no tiene razón de ser. Nada más que la marca y la impronta cultural que se le ha puesto a eso. ¿Por qué? Porque la sexualidad de la mujer es mucho más rica, es mucho más maravillosa que la del hombre. Por mencionar algo Bravo, así a la perdóname la interrupción un segundo, porque es maravilloso lo que has dicho. A ver si nos vamos enterando los hombres que el enriquecimiento sexual de la mujer son las minas de Rey Salomón, donde hay mucho para coger y para aprender. Claro. La mujer tiene la ventaja que puede ser multiorgásmica. Y no lo sabe. Muchas mujeres no lo saben. Es más, las cifras de mujeres en Latinoamérica que no han experimentado un orgasmo, que no saben qué es un orgasmo, son altísimas. Están entre un 35 a un 40%. Eso es terrible, terrible. Mientras que el hombre que se le ha permitido más libremente que explore su sexualidad y no muchas veces o la mayoría de las veces no en forma adecuada, es monoorgásmico y luego cae en un periodo refractario en el cual tiene que descansar. Muchas mujeres no tienen ese periodo refractario y entonces ahí se está desperdiciando un enorme potencial. Totalmente de acuerdo por una cosa. La diferencia principal está que la riqueza sexual femenina. Primero que hay que valorar los microorgasmos, por cierto. ¿Qué es un microorgasmo? Como en algunas pacientes me han llegado a decir, ay doctor, porque sentí como unas cosquillas y después como que no me contenía bien. Hasta que después llegan a un macroorgasmo, donde lo que les falta es aire para respirar, porque lo necesitan después de ese maravilloso, precioso y exitoso esfuerzo biológico y sexual. Bien. Y la eyaculación. No olvidemos que la mujer eyacula. No olvidemos que la mujer no tiene un líquido seminal blanco ni es embarazador, pero tiene uno inoloro, incoloro e insípido, que muchos creen que es una forma de oír muy raro, porque no es tan amarillo. Y el famoso colega amigo nuestro, Francisco Cabello Santamaría, director del Instituto Andaluz de Sexología, acuérdate que aquí en la cuarta cita en Bogotá empezó a hablar cómo estaba trabajando a fondo sobre el orgasmo femenino y ya es una realidad confirmada, que siempre lo ha sido, pero la mitomanía masculina es reducir el introitum sexualis en la mujer, de que sea más de la pata quebrada ahí en casa. Qué triste que ocurre todavía, especialmente en países latinos. No han permitido que hasta ahora se libere la mujer de saber que tiene su orgasmo. Y puede exigir, además de recibir. Y puede escoger, además de ser escogida. Y puede decidir, además de que decidan por ella. Eso es parte de la educación sexual. Hace 2 o 3 días, revisando unos papeles allí, me encontré una frase que me pareció muy cierta. Y es dicha en palabras castizas. Todos los hombres creen que ellos quieren bastante sexo,
hasta que se encuentran con una mujer que quiere bastante sexo. Ahí no hay nada que Y hacer. a ver las ailas, como dirán los galegos, a ver las ailas. Estamos perdidos ahí se perdió, fuera, Mira, no, no hay. bueno, yo recuerdo un caso anecdótico en Barcelona, un gran colega amigo, pero que él decía que era súper duperman. Bueno, de pronto con una de la región del sur de España, para no dar alusiones a provincias ni a lo actualmente tan de moda como son las partes de las áreas geográficas especiales de España. Hombre, le vio la vena al gusto y la horma de su zapato. Y este señor llegaba con verdaderas ojeras y con verdadero agotamiento. Y dijimos, ¿qué te pasa, macho? ¿Pero qué te pasa? Hombre, que al fin he dado con la que yo estaba buscando. Digo, lo que me alegra para que aprendas que de todas se puede sacar lo mismo, pero sabiendo trabajarlas. Esa es la lección para hoy. Porque la mujer Gabriel en España se dice que es como la guitarra, que toca según las cuerdas que la templan. Y el hombre es como el piano, que su armonía en relación a las manos que lo tocan. A lo cual, una mujer que se induce en la sexualidad válida con su pareja, o una mujer que sabe inducir al hombre para que toque el piano, se convierte en orquesta que Mozart la envidiaría. Totalmente de acuerdo. Además, otro de los factores culturales que van en contra de un buen vivir de la sexualidad de las mujeres en nuestro medio es que, llegado cierto tiempo, la sociedad la invisibiliza, la anula, la quita de ser, de merecer ser un objeto de interés sexual. Porque ya está, entre comillas, ya está cuarentona, entre comillas, ya está vieja, entre comillas, ya está, entre comillas, pasada de moda. Esas son creencias, mitos culturales que perjudican enormemente la vida sexual de la mujer. Y te hago una pregunta muy corta. ¿Creencias, puntos suspensivos o falencias? Coge la ironía. Bueno, algo de Falencias ambas porque se cosas. desconoce la Tú sexualidad de la mujer. eres famoso en la pregunta, Carlos, porque la falencia no es de ella, No, generalmente de ellos. de la pareja, porque el poder sexual del hombre va disminuyendo con la edad y paradójicamente el de la mujer comienza a subir enormemente después de los 35 años. Bravo. Cuando Y el hombre de ahí que viene Gabriel, perdona que te interrumpa, de ahí viene para raqueta. Eso nos pasa entre tú y yo. Y estamos haciendo un diálogo muy usual entre tú y yo, porque no estamos juntos y no gritaremos más. Pero, ¿qué te quiero decir yo con todo el cariño? De ahí viene el trabajo mío del verdadero poder sexual de la mujer madura, que ha sido muy publicado en España y muy valorado, porque la mujer madura tiene mucho más poder sexual de que ella cree, hasta que lo descubre. O el hombre claro, se lo va a entender. Ya está lo que tú dices. Continúa, perdóname, por favor. es que cuando la mujer comienza a descubrir su verdadero poder sexual, ya se ha despojado de una serie de prejuicios sociales, de una serie de mitos, de una serie de terrores y miedos. Ya está realizada en la vida, ya tiene sus hijos, quizá ya no puede quedar embarazada. Ya no tiene Entonces, que pagar la tarjeta de crédito cada 28 días. ya no tiene en cuenta qué dirán de mí y aparece y que la gente puede hablar. ¿Y qué pasó con eso? No pasa nada. Pero entonces, los mismos mitos y terrores que se los quita el hombre va en desventaja porque es que entonces ya no tiene la suficiente fuerza. Entonces tiene que buscar refuerzos químicos, pero lo más importante no es el refuerzo químico. Lo más importante es entender en qué etapa de la vida está,
y la comunicación con su pareja. Porque el 85-90% de las situaciones de conflictos de la sexualidad no se resuelven con medicamentos. Se resuelven con una mejor comunicación y con un aprendizaje adecuado de cómo es la sexualidad del ser humano. Porque ¿Te toda la vida acuerdas? hemos tenido un aprendizaje un tanto equivocado. Totalmente de acuerdo contigo, Gabriel. Y si hacemos memoria por un instante, comentemos algo que pasaba en clase en esos maravillosos diplomados de la Uninorte de Barranquilla. Un recuerdo para ellos. ¿Te acuerdas una diapositiva mía que todo, oye, profe, hay esa vaina con una flechita que ponía sexología es educación, confianza, comunicación? Y ahora tú Claro, lo estás reafirmando. Gracias. claro, claro. Es así. Importantísimo, importantísimo, algo que la gente desecha y no le da, y no le da el valor que eso tiene, que es la confianza, y otra palabra tuya que lo utilizas mucho, la complicidad que se puede generar dentro de la pareja. Si no se tiene confianza, si no se tiene complicidad, pues estamos fritos, estamos No hay nada que fritos, hacer. no hay nada que Sí, hacer. no hay nada que hacer. Entonces, para resolver cualquier problema, la gente piensa que es necesario una inyección o una pastilla, y resulta que no. Es un proceso lento que puede demorar varios meses porque hay primero que desaprender lo mal aprendido y comenzar a organizar en un mejor aprendizaje, en un correcto aprendizaje, lo que es la sexualidad humana. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Gabriel. Pero fuera de estas partes que creo que hemos dado un concepto muy válido a nuestros queridos seguidores, que la sexualidad termina cuando la imaginación se acaba, como tú has dicho muy bien de mí. Pero además otro, que la sexualidad no termina con los años, termina con la desidia, con el abandono, la pereza, la falta de imaginación, o a veces sin querer familiares que dicen, ya estás muy mayor para estas cosas. Entraríamos en los mitos de la sexualidad en la tercera edad. Que ahora los abuelitos, entre comillas, está tan de moda, pero que no se olviden que los abuelitos, sobre todo las abuelitas, pueden tener orgasmos hasta una longevidad avanzada de 70 años. El hombre le queda más difícil hasta con la pilule, en francés, la pequeña pildorita, pero a la mujer no le hace falta. Con lo cual, por favor, la edad sí que cambia la sexualidad de las personas y entraríamos en algo que ya mencionaba más de un Instagram. Es usual en mis charlas en conferencias de universidades o con colegas en sociedades médicas. La gerontosexología, es decir, el estudio de la sexualidad en la tercera edad, porque ellos no son seres que se han aparcado. Cuidado, hay quien los ha aparcado. Segundo, no son seres que no sientan. La familia que los vive lo siente, o viven solos y también lo sienten. Y tercero, son seres que tienen mucho que decir todavía, porque como dicen en España, en los cuarteles, y yo que lo viví, la experiencia es un grado. Y los años dan la experiencia. No se coge por las ruticas que hemos dicho antes, de mirar en el ordenador a ver cuándo sale, ni haciendo foticos ni likes, no. Un like no sirve para mantener la sexualidad en la persona madura. Sirve su experiencia, su conocimiento y sus ganas de seguir viviendo. Sí, totalmente de acuerdo. Es una realidad. El impulso sexual, el apetito sexual no desaparece en el ser humano nunca. Se modifica en No, el tiempo. Se modifica en el tiempo por situaciones educativas, por situaciones culturales, por cuestiones económicas, por modificación por algunas patologías, como ya lo mencionábamos al principio, algunas enfermedades que pueden llevar a la persona a que tenga una conducta evitacionista por bravo, dolor, por vergüenza, etcétera, etcétera. bravo. No desaparece nunca, se modifica. Te contaré una anécdota. Hace algunos años me invitaron a un ancianato
en casa del adulto mayor, aquí en la ciudad de Cartagena, a que fuera a dar una charla de sexualidad en las personas mayores. Entonces, la charla, pues, con principios básicos de medicina y adecuada al lenguaje de los señores y de las señoras que estaban allí, todo muy bien, explicándole que, bueno, se pierde fuerza de la erección, que ya no hay casi lubricación, que el epitelio de la vagina, etcétera, etcétera. Todo eso es cuento que ya la gente conoce. Después que se acabaron las preguntas, había un espacio para tomar un jugo y una merienda. En ese momento fue cuando surgieron las preguntas interesantes de la charla, porque se me acercaron varios y te voy a contar algunas cosas que me preguntaron. Doctor, yo tengo una novia aquí. Nosotros, pues no vivimos juntos en la misma cama, pero somos novios y queremos tener relaciones sexuales, pero no sabemos cómo. Eran unos viejitos como de 70 años. No sabemos cómo y nos da miedo. Pues, a la viejita, a la señora, le daba miedo la penetración porque pensaba que le podía hacer daño, le podía partir algo, así me dijo. Es que me puede partir algo adentro. Entonces yo la tranquilicé y le dije, no hay ningún peligro, hay que hacer esto. Le recomendé unas cremas, todas esas cosas, y con la garantía de que si tenía un embarazo, yo como ginecólogo le controlaba el embarazo completamente gratis, sin costo. Esa ha querido ver la cara de felicidad de esa viejita al confirmar que sí podía tener sexo, que no le iba a hacer daño y que iba a estar mucho más contenta, iba a estar mucho más feliz. Totalmente lindo lo que has comentado. Mira, como máster en sexología, como colega y como ser humano, te felicito y te alabo. Y ojalá muchos colegas nuestros quitaran y borraran ese mito de que el adulto mayor ya no le hace tanta falta, porque tristemente hay ese concepto. Hay que borrarlo. El adulto mayor, no hablamos del hombre de 80, 90 años, quizá tiene bastante, pero el deseo puede que le quede. Pero hablamos del adulto de 60, 70, 75 años, que aún tiene, como dicen en tu tierra, tiene vigor para poder intentar vivir. O como pasó con una paciente mía en España, maravilloso, con 72 años, Gabriel Flores, 72 años, iba a consulta por temas de su lubricación, que tenía que ser lógicamente potenciada por mi externa, pero a través de productos farmacéuticos. Pero evidentemente, qué lindo que esta mujer me dijo un día, doctor Puerto, ya estoy con los temas al día y con esta crema que usted me ha dado. Digo, perfectamente. Pero le voy a dar una última prescripción y esta vez sin sello médico. Se va a ir a un lugar XX, concretamente el famoso Corte Inglés, para decir un nombre que no me importa porque es famoso en el mundo entero. Y entra al departamento de lencería y se compra una ropa gris perla, transparente, por la ilusión que usted tiene para con su amado dentro de 15 días que lo va a volver a ver. Ay, sí, doctor, eso para feliz. Y al mes, repito, al mes, esta mujer fue con este hombre a saludarme, a agradecerme. Yo ya le había dado el alta hacía 15 días largos. Y decirme, doctor, por su última prescripción o formulación, como lo queramos llamarlos, es la que más nos enriqueció y nos sirvió para seguir viviendo lo poco que nos quede y lo mucho que podamos disfrutarlo. Ojo a la frase. Sí, claro. Hay una frase tuya que siempre me ha gustado desde que la escuché en la Universidad del Norte en Barranquilla. En la sexualidad uno no llora por lo que no puede hacer. Uno está contento y feliz por lo que todavía puede hacer. Bravo. ¿Cierto? Entonces, así como cambia el impulso a través de los años, también cambian las capacidades en que la persona se envejece. Entonces, las capacidades físicas no son las mismas. Eso hay que entenderlo. Valorando y teniendo en cuenta las diferentes capacidades se puede mantener. Claro. Y pasa una cosa interesante. Cuando uno le pregunta a las personas mayores,
cómo es la gratificación de su vida sexual en este momento. Dicen Es que la diferente, pero es. gratificación aumenta con los años. Yo me siento mejor ahora, una vez al mes, dicen, una vez al mes, me siento mucho mejor que antes que tenía 10 veces al mes. Me sirve Eso más es el ahora una vino, vez al mes. La gratificación es mucho Gabriel. mejor. ¿Qué dijo Gabriel? Es la hora del vino añejo que se toma con tiempo, se mira la botella, se huele el corcho y se saborea el vaso. Y querido mío, creo que con haberle dado este empuje de gerontosexología, que se habla poco de ella, lo cual me alegro que tú y yo la hemos inducido, creo que se nos va a ir el tiempo porque, como diría el poeta, todas las estrellas nos invitan no al sueño, pero sí a despedirnos en 2 minutos. Gracias por estar conmigo. Me encantó que pudiéramos dar 3 conceptos a mi entender. Como buen profesor de universidad me gusta sintetizar al final de una charla. El concepto de temática sexualidad del posparto en la mujer, temática de la transculturalidad en la mujer y incluyendo al hombre, que se acuerden que las minas de Rey Salomón existen, pero están en la mujer, no en el hombre. Y lo último, cómo hemos conseguido que la gerontosexología empiece a oírse, a mencionarse, porque es parte de nuestra medicina, de nuestro cada día, especialmente en ginecología, en sexología y en psiquiatría. Mil gracias de verdad, Gabriel, por estar conmigo y tus últimas palabras que sean tuyas para despedirnos. Ha sido un placer, Carlos, compartir contigo estos minutos. Y solamente una frase ya para despedirme. Entender y saber que manifestar una inconformidad en la sexualidad no es una cuestión vergonzante. Y nos evita muchas veces, cuando se manifiesta la inconformidad, se evita que el problema crezca. Entonces es mucho más fácil solucionarlo al inicio que al final. Y no se debe entender que es vergonzante que algo me esté pasando en mi desempeño sexual, por cualquier motivo que sea, que pueden ser muchísimos, como ya lo habíamos mencionado antes. Pero la gente, aún hay un velo de vergüenza en eso. El problema de codo, el problema de la uña, el problema del tobillo, pues no es vergonzante. Pero alguna manifestación de la sexualidad sí se toma como vergonzante y eso no debiera ser. Eso no debiera ser. Para nada. Ánimo, mujeres, ánimo. Pregunten, consulten, busquen ayuda, porque su sexualidad es mucho más rica y amplia y mucho más maravillosa de lo que puede ser la sexualidad del ser humano, del hombre. Es Yo así, es para terminar, Gabriel diría que consultar no duele, duele la falta de la consulta. Claro, desde luego, claro que sí. Gabriel, Pablo, querido, un gran abrazo a toda Cartagena, a mi gente querida del Caribe y a ti, mi sentimiento siempre y mi agradecimiento. Feliz día, Ok, Carlos. Gabriel. Feliz día. Chao. Igual. Chao.